Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Bienvenidos a La Voz Boricua. Les habla su moderador José Luis Fernández Pagán. Hoy continuamos con la charla que tuvimos hace 2 programas anteriores, donde analizamos con el licenciado Ramón O'Neill, los doctores Ramón Nédavich y Francisco Jordán, el anteproyecto de ley por la descolonización y la soberanía nacional boricua, así como las reacciones que tuvimos sobre la última sesión del 2021 del Comité de Descolonización de la ONU. Recuerdo que este sábado 17 de julio a las 10:30 de la mañana estaremos reunidos en la Asamblea del Pueblo por la Descolonización en la placita de la Roosevelt en Atorrey. Eso, recuerden, a las 10:30 de la mañana, y allí vamos a estar discutiendo el anteproyecto de ley por la descolonización que hemos estado presentando en todas las plazas de Puerto Rico. Para continuar con la discusión de este tema que dejamos en el anterior programa, contamos nuevamente con la participación del licenciado Ramón O'Neill. Ramón O'Neill es nuestro embajador del Estado Nacional Soberano de Borinquen en México. También contamos con Ramón Nédavich, que es el presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen, y también es catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico. También contamos con Francisco Jordán, quien es líder cooperativista y catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico. Nuevamente tenemos a Freddy Vadillo como nuestro director técnico. En el programa anterior discutimos desde nuestra perspectiva los resultados de la última sesión del 2021 del Comité de Descolonización de la ONU, que concluyó por unanimidad de que Puerto Rico tiene el derecho inalienable a su autodeterminación para escoger un proceso de descolonización sin la intervención de terceros. ¿Para qué vamos a tener ese proceso? Para que podamos entonces nosotros desarrollarnos de manera que podamos tener nuestra propia economía y futuro del país como una patria libre y soberana. Vamos a comenzar con Ramón, porque en la última presentación que tuvimos, programa, nos quedamos hablando sobre esta sesión de la ONU, la última del año 2021. Ramón O'Neill, ¿qué opinas sobre esta gestión en la ONU? ¿Contamos con el apoyo internacional? Tenemos 39 resoluciones de la ONU y del Comité de Descolonización, pero Estados Unidos no ataca ninguna, no acata ninguna de las resoluciones. ¿A qué tú crees que responde esto? ¿Qué nos hace falta por hacer? Saludos a todos los oyentes, reciban un saludo patriótico. Yo soy de la opinión que el apoyo internacional contamos con él no únicamente en el de descolonización de la ONU, sino también contamos en la CELAC. Se han manifestado a favor nuestro. En los no, en el comité o la organización esta de los no alineados. Y soy también de la opinión que tenemos gran influencia o gran apoyo en los países árabes, incluyendo el país persa, que es Irán. Pues nosotros en un diferente momento hemos recibido, han votado apoyándonos el país de Persia, Irán, Irak, Argelia, Libia, Siria, lo que da a entender que tenemos un apoyo. Rusia se ha manifestado también a favor, que es, por decir, un peso completo, ¿no? Pero donde yo creo que está el problema es en el conformismo de los que tienen la voz cantante en el Comité de Descolonización. ¿Por qué?
¿Por qué no dan un paso afirmativo? Y la dinámica que está aconteciendo en este momento en América Latina, incluyendo el Caribe, es muy indicativo, es muy indicativo de la situación actual. Para mí, estamos en un papel histórico muy similar de a principios del siglo XIX, donde había todo un descontento, un movimiento en pro de la libertad y de la liberación de los dominios imperiales europeos. Nosotros hemos tenido que vivir la experiencia con los imperios europeos, España en este caso, de Puerto Rico, y también con el emergente que ya está consolidado y que está inclusive en un proceso de decaimiento, que es Estados Unidos de América. En el paso afirmativo es que reconozcan al Estado Nacional Soberano de Borinquen y a su gobierno provisional. Con que lo hagan, por ejemplo, de Cuba, que son los que están vinculados con nosotros junto con Venezuela y Nicaragua, y que por conducto de ellos nosotros tuvimos que ver en el siglo XIX, con la independencia no únicamente de Venezuela, también de Colombia, de Ecuador, de Bolivia y Perú, por el general Antonio Bayero de Bernabé, de Fajardo, Puerto Rico. Pero también tuvimos que ver con la independencia de Centroamérica, porque ese mismo oficial nuestro llegó a México, participó en el Tratado de Guadalupe, de Veracruz, donde se reconoció el derecho de México a ser independiente, y llegó aquí a tener en México el grado de general y ser condecorado con el máximo medalla o galardón militar de este país, porque él fundó aquí al ejército independentista mexicano. Eso no lo digo yo, eso lo dice el cronista Lucas Alemán, que era copartícipe de esa dinámica. Si a nosotros nos reconoce Cuba, Venezuela y Nicaragua, esos tres nomás nos pueden abrir a nosotros un espacio enorme con todas sus relaciones diplomáticas que ellos tienen en el mundo, y simultáneamente, con esto termino, tenemos que ver la situación actual de Cuba. Cómo están moviendo la ficha el imperio norteamericano para desestabilizar a todo el Caribe y a Sudamérica. Continúo si después me dan la palabra. Ramón, O'Neill, es interesante el punto que tú estás trayendo con relación a esto de las Naciones Unidas y el apoyo que tenemos que tener internacional. Pero mucho se nos ha estado hablando de que el poder económico capital colonialista y de Estados Unidos son los que están poniendo las trabas en las distintas naciones para que no apoyen a este movimiento nuestro por la independencia y por la soberanía en nuestra patria. Ahora mismo estamos viendo este proceso de bloqueo en Cuba y los efectos que está teniendo. ¿Qué tú nos puedes hablar sobre esto? ¿Es correcto esa percepción? O sea, nos vemos ante esta disyuntiva de que tenemos por un lado unas resoluciones que nos apoyan, que son mandatorias para Estados Unidos, no le hacen caso, pero por otro lado el poder económico que ejerce Estados Unidos sobre las otras naciones interpone que nosotros logremos nuestro objetivo. Bueno, yo parto de la premisa de que ellos nos ven a nosotros divididos, y me refiero a las Antillas Mayores. Por un lado, Cuba tiene su proyecto, lo tiene también la República Dominicana y Haití, nuestros hermanos haitianos, Jamaica y nosotros, que buscamos lo nuestro. La Confederación Antillana, que era la clave, la visión de Betance, de que era la forma en que podíamos protegernos las Antillas contra los imperios del ayer europeo, que son los actuales,
y contra el imperio emergente ya consolidado hoy en día, que es Estados Unidos de América, se quebró, no se ha hecho. Pero, por ejemplo, si nosotros pudiéramos decirle no únicamente a América y a los países antillanos, sino al propio Estados Unidos de América, mira, te conviene que seamos libres. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tranquilamente retomar aquel proyecto que era de alta magnitud, como era el puerto de transbordo o el superpuerto de transbordo en Puerto Rico. Estaba vinculado a 500 millones de consumidores de Europa y 500 millones de consumidores de Sudamérica. Aportar no únicamente para nosotros, para toda América, desde el norte hasta Cabo de Hornos, incluyendo a Puerto Rico. Entonces nosotros lo que tenemos que, ellos tienen que pensar también que en la medida en que ellos permitan que impidan la independencia de Puerto Rico o únicamente se queden en un apoyo teórico y no práctico de dar un paso afirmativo hacia adelante, obviamente, se están perjudicando ellos. Ahí está lo que está viviendo en este momento actual Cuba, que también pasa por la misma, vamos a decir, atropello de Estados Unidos, que resolución tras resolución pidiéndole a la humanidad que termine con el bloqueo con Cuba, no termina, porque le falta el respeto no únicamente a los países que apoyan al derecho de Puerto Rico a ser libre y a que Cuba no viva bajo un bloqueo, sino a la humanidad entera que está representada por su máximo organismo, que es la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, activo, y las cosas van a cambiar. Va a ser desafiante. Pero eso es lo que tenemos que hacer, desafiarlos abiertamente. Concluyo por ahora. Gracias. Francisco, estamos viendo que por un lado estamos atacando y metiéndole presión a los Estados Unidos desde el lado internacional. ¿Qué tú opinas sobre eso? Número uno, son las gestiones, y sobre esto en particular, las gestiones patrióticas locales son suficientes para cambiar el destino de Puerto Rico de un estatus colonial a un estado libre y soberano. ¿Qué nos detiene? ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Francisco? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que históricamente los pueblos no los han liberado las masas. Los pueblos se liberan por un grupo de personas que cobran conciencia de que la libertad les conviene. Por cualquier razón, en las colonias americanas, los pequeños burgueses, los empresarios, etcétera, se dieron cuenta de que les convenía la independencia y se liberaron del régimen monárquico. Y así en Sudamérica, en diversos países, ¿no? Son pequeños núcleos de patriotas que se sacrifican, y casi siempre se sacrifican por medio de la fuerza. En nuestro caso, esa posibilidad no existe. No existe porque ya se ha intentado en varias ocasiones y la fuerza del imperio es tanta que la aplasta y la persigue a los familiares y persigue. Lamentablemente hemos perdido la comunicación por internet con Francisco y vamos entonces a dirigir esta pregunta a Ramón Nenadich. Ramón, escuchando lo que estuvo hablando tu tocayo, Ramón, ¿qué tú opinas sobre lo que él dijo? Y integrando la cosa con la cuestión de la parte del esfuerzo y la presión que tenemos que poner internacional al Congreso, también la presión que tenemos que hacer aquí local al Congreso de los Estados Unidos.
Mi pregunta estaría dirigida a que si son las gestiones patrióticas locales suficientes para cambiar el destino de Puerto Rico de un estatus colonial a un estado libre y soberano. ¿Qué tú tienes que opinar sobre eso? Bueno, esa pregunta no es fácil de contestar porque los procesos históricos no son lineales. No es como subir una escalera. Los procesos históricos son sinuosos, suben y bajan. En algún momento los pueblos desarrollan unas condiciones objetivas y subjetivas de sus realidades que los pueden llevar a una culminación dentro de lo que son los llamados procesos de liberación nacional. Pero en otros momentos eso podría no ocurrir porque las condiciones no estén maduras. Eso pasó, por ejemplo, con la Revolución Francesa de 1789. Esa revolución estaba planificada para 10 años antes, pero los organizadores de la revolución se percataron de que las condiciones no eran las mejores y tuvieron que detener el proceso de insurrección que se llevó a cabo 10 años después, con éxito. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros y lo mismo ocurre con todos los pueblos del mundo, ¿verdad? En el caso particular nuestro, hemos tenido momentos de alza y momentos de descenso. En este preciso momento, yo entiendo que nuestro país se encuentra en un proceso de descenso histórico. Cuando digo descenso, quiero decir que la crisis histórica en la que nosotros estamos se va profundizando más. Por lo tanto, el país va descendiendo históricamente dentro de esa crisis. Una muestra de esto es la quiebra en la que nosotros nos encontramos desde hace ya casi 2 décadas o década y media más o menos. Y además de eso, la imposición de la Junta Dictatorial de Control Fiscal es otra muestra más de cómo ese descenso histórico se ha ido acelerando, porque la Junta, mediante la aplicación de políticas neoliberales que son terribles para nuestra recuperación económica, lo que ha hecho es precisamente empobrecer más a nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es que nuestro pueblo comience ya a cobrar una mayor conciencia. Tiene algo de conciencia, pero no la conciencia necesaria. Por lo menos, como decía Francisco en algún momento, los procesos de transformación en los pueblos no lo hacen la gran mayoría. Lo hacen minorías generalmente ilustradas, ¿verdad? Un gran pensador boricua dijo en una ocasión: a la revolución entran primero los más altos de pensamiento y los más dados de corazón. En segundo lugar entran los más necesitados en su espíritu. Y en último lugar entra el pueblo. Cuando el pueblo entra a la revolución es incontenible. Nosotros nos encontramos en este momento en una situación donde el pueblo, la inmensa mayoría del pueblo o unos sectores importantes todavía no captan, no entienden lo que está pasando en el país. Además de eso, tenemos una gran válvula de escape que son los aviones para Estados Unidos. Pues aquí no hay empleo, pues un muchacho joven o quien sea se monta en un avión y se va para Estados Unidos. Y así en los últimos 10 o 15 años se han ido más de 500,000 de boricuas para Estados Unidos y eso abre una válvula de escape a la presión social que pueda ejercer nuestro pueblo en contra de la situación colonial criminal que nosotros estamos viviendo. Pero hay que insistir, hay que desarrollar un mayor proceso de educación, de concientización al pueblo y de organización para que amplios sectores del pueblo se vayan integrando a ese proceso de resistencia que nosotros estamos proponiendo y como consecuencia poder presionar a los Estados Unidos y poder ejercer presión en las Naciones Unidas y en otros lugares del mundo donde sea necesario ejercer esa presión para lograr eventualmente el triunfo de nuestra causa. Ramón O'Neill, fuera de cuando estuvimos tratando de, aquí se diría fuera de cámara, fuera de audio, estuvimos hablando sobre las ventajas que tendría que Puerto Rico sea independiente y que nos pusiéramos como parte integral
o sea, insertarnos en el comercio internacional, cosa que con ni la estabilidad ni ninguna otra fórmula, solamente con la independencia, es que lo podemos lograr. Tú estabas mencionando fuera de cámara la cuestión de que deberíamos de lograr insertar también a la fuerza élite y comerciantes que no creen en la independencia, pero para hacerles conciencia de que, miren, la mejor forma de que ustedes crezcan es que haya una independencia. ¿Cómo, o sea, qué tú estabas hablando con relación a esto? ¿A qué tú te refieres? Yo me refiero a que la burguesía, entre comillas, puertorriqueña, deje de ser una burguesía subsidiaria de la gran burguesía norteamericana y se convierta en una burguesía propia. Obviamente, un país libre y soberano tiene muchos mecanismos para comenzar su propia moneda, que le da una fluidez para negociar, para estructurar, para buscar inversiones. Nosotros somos un país rico en formación académica. Tengo entendido que únicamente nos ganan niveles académicos la República de Corea del Sur. No estamos hablando de poca cosa. Entonces, nosotros, por otro lado, al ser país independiente, vamos al comercio internacional. Nada más que ellos consideren que hagamos el superpuerto de transbordo en Ponce, que estaba considerado que se convirtiera en un segundo superpuerto de transbordo, tipo el de Ámsterdam en Holanda. Y se dan cuenta ellos que vean un video y vean lo que significa eso. Y el mundo que se le va a abrir económico. Ahora bien, nosotros no podemos dejar fuera ni remotamente proletariado puertorriqueño, pero ahí va a haber una relación simbiótica mayor de la que existe en todo tipo de relación social dentro de un sistema capitalista. En la medida que esa burguesía boricua se independice y crezca y se proyecte internacionalmente, en esa misma medida va a crecer el proletariado puertorriqueño. Pero nosotros tenemos que partir de una premisa, por lo menos mi opinión, de que busquemos una alianza de clase. Porque las revoluciones que se han dado, básicamente siempre ha sido una alianza. O la comenzaba la alta burguesía y jalaba la pequeña burguesía, o la comenzaba la burguesía y jalaba el proletariado. Pero una clase como tal, para derrotar a una clase en el dominio, históricamente, hasta donde yo sé, no se da. Entonces el futuro nuestro y el de ellos como clase, aunque eso implique lo que implica, el futuro de ellos está en la independencia de Puerto Rico, en que abramos consulados, en que tengamos embajadas, en que tengamos agregados culturales, agregados económicos, agregados militares también. Y ahí nosotros estaremos jugando donde juegan los países soberanos, que en Grandes Ligas, que no nos vengan con el tabú, con el miedo, con el cuco o el coco, como le llaman acá, de que mira cómo están esos países, mira este país, mira este otro. Sí, está bien, pero mírate a mírate a Suecia, mírate a los países escandinavos, mírate al propio Francia, a Rusia. No únicamente me ponga el aspecto negativo, también ponme el aspecto positivo. Además, eso es parte de independizarse. Tenemos que salir a jugárnoslas. Y en ese sentido, tenemos que probar la calidad de la glándula reproductiva femenina y las masculinas, porque nosotros como nación no somos menos que las que son soberanas. ¿Por qué? Ahí está el deporte, ahí está la pintura, están las artes plásticas. Competimos en las áreas que nos dan espacio, competimos muy eficientemente. Eso yo estoy de acuerdo contigo y no quiero dejar
o dejar afuera. Ramón, contéstanos, digo, esta pregunta que estoy formulando aquí, y tiene que ver con el anteproyecto de ley por la descolonización y la soberanía de Borinquen, y la que estamos presentando en las asambleas del pueblo. ¿Puede este anteproyecto de ley hacer la diferencia? Cuéntanos sobre este anteproyecto de ley brevemente y en qué consiste para crear esa conciencia en el pueblo de cuando vayan a esta asamblea, concurran a esta asamblea. Bueno, nosotros estamos planteando en la Asamblea Permanente por la Descolonización y la Soberanía Nacional Boricua, estamos planteando que a quien le corresponde iniciar y llevar a cabo el proceso de liberación nacional y descolonización es a nuestro pueblo. No es al Congreso de Estados Unidos, no es haciendo leyes en el Congreso, ni haciendo plebiscitos aquí tampoco, porque los plebiscitos han estado cargados del lado de quien los hace. Si lo hizo Muñoz Marín en el 67, lo hizo para que ganara el ELA. Si lo hace el PNP posteriormente, como el del 12 y el 17, lo hace para que gane la estadidad. Y el último que hicieron ahora también, pues lo hicieron para que ganara la estadidad. Eso no es justo, porque si tú tienes el poder, tú tienes que saber compartir ese poder con los que no tienen el poder contigo para que ganes legitimidad. Como esos procesos han mostrado que no sirven, nosotros hemos empezado entonces la discusión, el análisis y la aprobación de este proyecto de ley, que lo estamos haciendo para que sea el pueblo quien lo apruebe. Y es un proyecto por la descolonización. Ya llevamos 4 asambleas. El sábado próximo que este programa sale al aire, ya la asamblea habrá pasado o habrá comenzado en la Plaza Roosevelt en Atorrey. Y allí vamos a discutir, a seguir analizando y aprobando ese proyecto de ley para luego hacer una campaña de educación al país y entonces, como consecuencia de eso, que el pueblo decida eventualmente si quiere aprobar ese proyecto de ley o no lo quiere aprobar. En nuestro próximo programa vamos a hablar, vamos a estar explicando, porque es interesante y tenemos que hacerlo, qué es el Estado Nacional Soberano de Borinquen, cuál es su creación y cuál es la razón de ser para posicionarnos, reclamar y ser reconocidos internacionalmente como una nación soberana intervenida militarmente por Estados Unidos desde 1898. Estén pendientes de ese programa, el próximo. Y si ustedes quieren tener información sobre el anteproyecto de ley que estamos presentando en la Asamblea de Pueblo, asiste a esta Asamblea de Pueblo. Si no, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es Estado Nacional Soberano de Borinquen, Estado Nacional Soberano Borinquen @gmail.com. También pueden acceder a nuestra página de Facebook, Estado Nacional Soberano de Borinquen, nuestro portal web esnsb.info y en YouTube, Estado Nacional Soberano de Borinquen, que ahí va a haber muchos videos con relación a nuestro Estado Nacional. Nos despedimos por hoy de parte de su moderador José Luis Fernández Pagán y le damos las gracias a nuestros moderadores, Ramón O'Neill, Ramón Nenadich y Francisco, que lamentablemente no pudo participar en este programa. Gracias, Freddy, por ser nuestro director técnico. Hasta el próximo programa.